Un día como hoy, hace exactamente 10 años, falleció en Lima mi tío Luis Jaime Cisneros. Luis Jaime fue lingüista, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, fundador de Transparencia, pero sobre todo fue maestro, ¿no? Docente en San Marcos y principalmente en la Católica, donde enseñó muchos años a muchísimas generaciones de estudiantes que pasaban por su curso de Lengua 1 con con entusiasmo y con reverencia, ¿no? Se volvió un profesor célebre, sobre todo porque era un personaje muy influyente, muy querido, docente en todos los aspectos de su vida. Él escribió, por supuesto, tratados lingüísticos, eh, textos escolares, crítica, pero tiene un libro que yo siempre lo recomiendo y al que siempre vuelvo, porque es entrañable, que son sus memorias. Se titula Mis trabajos y los días, que es una alusión directa al poema de Hesíodo, Los trabajos y los días. Ahí habla de su madre, de su padre, de su infancia, de la universidad, por supuesto, de sus amigos. Un libro, como digo, entrañable y que lo recomiendo con mucho cariño. Como una suerte de homenaje a Luis Jaime, a quien tanto quise, de quien tanto aprendí, quiero compartir con ustedes el extracto de una charla que alguna vez leí en alguna universidad y donde hablo de él. La he titulado Un tío, una isla. Por producirse en un claustro, por producirse en un claustro universitario y al ser la familia, la literatura y el periodismo los temas que nos convocan, tendría que dedicar esta charla al mayor de los hermanos de mi padre, Luis Jaime Cisneros, el más querido de mis tíos y acaso el más memorable de los maestros de lengua que han pasado por las aulas de la centenaria Universidad Católica del Perú desde su fundación hasta hoy. El día que cumplí 15 años, Luis Jaime, a quien hasta ese momento apenas veía como un personaje familiar pero distante, me envió una carta escueta, invitándome a su casa a tomar el té. La carta finalizaba con una frase que no he podido olvidar. Un tío es una isla hasta que se descubre. Lo segundo que no olvido es la impresión que me causó su biblioteca el día que acudí a visitarlo. Impresión solo equiparable a la que algunos años atrás había provocado en mí el espectáculo abrupto del campo verde del Estadio Nacional de Lima la primera vez que fui a ver un partido de fútbol. Mezcla de bóveda, laberinto y sagrario, la biblioteca de Luis Jaime era un intimidante contenedor de sabiduría que invitaba al advenedizo a perderse entre sus corredores como en los senderos misteriosos de un bosque. En varios de los anaqueles había fotografías apoyadas en los lomos de los libros. Dos de esas fotografías concentraron mi atención desde ese primer día. En la primera, capturada en enero de 1956, Luis Jaime aparecía cargado en hombros por un grupo de estudiantes. Acababa de proclamar un contundente discurso contra el dictador de turno, el general Manuel Odría, durante el acto de fundación del Partido Demócrata Cristiano, y sus compañeros y alumnos festejaban la lucidez y osadía de sus palabras, paseando su humanidad por los exteriores del Teatro Segura. Uno de esos jóvenes, de dientes pronunciados y expresión eufórica, era el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que entonces tendría apenas 20 años. La otra foto, de noviembre de 1978, era aún más impactante. Luis Jaime conducía del brazo derecho a un ciego Jorge Luis Borges en el auditorio de la Universidad Católica el día en que el escritor argentino fue nombrado doctor honoris causa. Esa mañana, en su discurso de orden, Luis Jaime destacó las cualidades estilísticas del autor del Aleph y refirió su trascendencia diciendo lo siguiente: la presencia del poeta es hoy más importante para nosotros que la del profesor de literatura de la Universidad de Buenos Aires. Borges, galardonado con algunos de los premios internacionales eventuales, es transitoria noticia. Borges, creador, es inmortal. Nunca pude dejar de comparar las fotografías de Luis Jaime con las que mi propio padre tenía en su biblioteca,
imágenes en las que aparecía retratado no precisamente al lado de intelectuales o escritores, sino junto a sus admirados colegas militares de Sudamérica, hombres uniformados y siniestros como el argentino Rafael Videla o el chileno Augusto Pinochet, responsables, ya por entonces, en sus países, de genocidios, torturas y desapariciones forzadas. Aprendí a visitar a Luis Jaime cada lunes en su casa, y semana a semana de su mano fui conociendo la fecunda tradición literaria hispanoamericana. Lo oía hablar de Azorín y Valle Inclán, recitar de memoria, con los ojos cerrados, la Soledad Primera de Góngora, y de memoria también la poesía de Quevedo, de Machado, de Manrique, y la de poetas peruanos como César Vallejo, José María Eguren y Carlos Oquendo de Amat. Refería la obra de esos hombres con idéntico énfasis, pero su entusiasmo se redoblaba al reseñar a uno anterior a todos ellos, el Inca Garcilaso de la Vega, el primer escritor mestizo, hijo bastardo de un capitán español de Extremadura y su concubina, una princesa inca. Contemporáneo de Shakespeare y Cervantes, el Inca Garcilaso nació en el Cusco. En su infancia y adolescencia fue testigo del ocaso del imperio incaico y del trauma sangriento que supuso la conquista. Por si fuera poco, le tocó ver el desmoronamiento de su propia familia luego de que su padre abandonara a su madre para casarse con una mujer española. Muchos años más tarde, el Inca Garcilaso inauguró nuestra literatura en lengua española con textos fundamentales como La Florida del Inca y Los Comentarios Reales, en los cuales, más novelista que historiador, con una prosa de veras cautivante, trastocó los relatos verídicos de sus parientes indígenas en hermosas narraciones épicas acerca de la caída del Tahuantinsuyo. Para mi tío Luis Jaime, uno de los pasajes favoritos de Los Comentarios Reales era ese que contaba la historia del capitán de marina Pedro Serrano, quien en 1526 vio morir a la tripulación de su bergantín luego de que la nave atracara violentamente contra un banco de arena en el Caribe. Pasaron 8 años antes de que lo salvaran. 2 siglos después, en 1719, el panfletario liberal inglés Daniel Defoe deformó el episodio histórico del capitán Pedro Serrano para nutrir la epopeya de su personaje más famoso, ese gentleman culto y despótico llamado Robinson Crusoe. Eso lo supe también gracias a Luis Jaime, quien en la Navidad de 1985 me regaló una edición ilustrada de Robinson Crusoe, libro que con los años entendí como la perfecta metáfora de la soledad del escritor, un sujeto aislado de su entorno que toma posesión de un territorio incierto y desde allí, con la pavorosa clarividencia de quien llega al límite de sí mismo, organiza su nuevo hábitat, tratando por todos sus precarios medios de reducir la hostilidad del mundo. Cuando yo comencé a visitar a Luis Jaime, él ya era un hombre de casi 70 años. Cada vez que le confiaba mis conflictos, familiares, vocacionales o sentimentales, él reaccionaba dándome un libro. No con la actitud necesariamente académica de un profesor que trata de enderezar al alumno descarriado, sino más bien con el gesto curativo del médico que receta medicinas para dolencias específicas. A veces pienso que él buscaba, de un modo más bien inconsciente o lateral, contarme su propia biografía a través de los libros que me mandaba a leer y de los autores de quienes tanto me hablaba. Como Garcilaso, él también había crecido llevando a cuestas una herida sobre su origen. Como Borges, era un hombre sensible a la voz de sus antepasados. Y al darme a conocer a Robinson Crusoe, quizá buscaba decirme que la ignorancia es naufragio y desamparo. No por casualidad había escrito en aquella primera carta: un tío es una isla hasta que se descubre. Un beso, Luis Jaime, se te extraña mucho.